¿A qué cámara? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Los Hijos del Bisturí, el podcast sobre cirugía, medicina y salud para gente que no es médica. Aquí disiparemos dudas frecuentes y contaremos experiencias de los cirujanos y pacientes y cómo la cirugía ha cambiado sus vidas. Así que quédate con nosotros. Mi nombre es Jorge Romero, soy especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. ¿Qué tal? Yo soy el doctor Benito Ramón, soy cirujano general y hago cirugía de mínima invasión. Y bienvenidos a su podcast. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cómo te fue? Bien, bien, gracias a Dios. Un poco pesada. Ha sido la semana de la hernia porque pues todas las personas aprovechan las vacaciones para operarse. Ya sabes, ¿no? El tiempo de recuperación es cuando tienen quizás un poquito más de tiempo libre, ¿no? Pueden encargar los niños con los abuelos, se van de vacaciones, etcétera. Sí, fíjate que en cirugía plástica es muy parecido porque la gente aprovecha el verano para operarse. En particular, cirugías como el contorno corporal, la lipoescultura se realizan mucho. Oye, ahorita que me estabas diciendo de las hernias, pues platícame un poquito sobre eso. O sea, para la gente que no sabe qué es una hernia o qué, cómo funciona eso. Bueno, mira, la hernia es básicamente un tema bastante apasionante. De hecho, te diré que es de lo que a mí más me gusta operar. Es la cirugía que yo más disfruto operando. Y esa respuesta puede ser muy compleja o muy simple. Y para los fines del podcast, pues vamos a hacerlo lo más simple posible, ¿no? Una hernia es un defecto. Es un hueco en una estructura, en un tejido, a través del cual sale un tejido. Es como si lo pusiéramos en términos simples, cuando un recipiente tiene un agujero y a través de allí sale algo, ¿verdad? Obviamente teniendo en cuenta que pues puede haber hernias en muchas partes del cuerpo, ¿no? Puede haber una hernia de disco en la columna vertebral, puede haber una hernia, por ejemplo, del cerebro, ¿no? Del tallo cerebral, pero pues a lo que a mí me atañe o lo que yo opero pues son las hernias principalmente de la pared abdominal, hernias del ombligo, umbilicales, hernias inguinales, hernias incisionales, que son hernias que salen en un sitio donde ya hubo una cirugía previa, ¿verdad? Por muchos factores, y hernias primarias que pueden salir en la parte posterior, en la región lumbar, etcétera, en muchos lados, ¿no? Entonces, pues una hernia pues, se refiere simplemente a un defecto estructural a través del cual sale un tejido, ¿verdad? Eso es una hernia, vaya, en términos muy A sensibles. grandes rasgos. Oye, ¿y cómo se trata una hernia o qué? Híjole, la hernia se tiene que tratar con cirugía. Es un defecto que se tiene que corregir. ¿Por qué se tiene que corregir? Porque si nosotros tenemos una hernia que a final de cuentas es una bolita, un bulto que le sale al paciente, con el paso del tiempo va a ir creciendo. O sea, Y no me puedo tomar un medicamento. no, definitivamente con un medicamento no se va a controlar, no se va a controlar poniéndose una faja, poniéndose un chicharito, ¿verdad? O un granito de cacao en el ombligo y envolviéndose. No, eso no va a suceder. O sea, tiene que corregirse mediante una cirugía porque es un defecto estructural. Órale, ¿y cuáles son los síntomas? ¿O qué es lo que debe sentir alguien? ¿O cómo identificas que tienes una hernia y no otra cosa? Bueno, fíjate que es muy importante eh, aprender a reconocer los síntomas de una hernia. ¿Por qué? Porque el paciente normalmente no busca atención médica cuando empieza con la hernia. ¿Cómo identifico una hernia? Normalmente se identifica a la hora de estarse bañando, a la hora de, por ejemplo, que el paciente hace un esfuerzo y de repente siente como un desgarro o siente algo anormal en el cuerpo, se toca y tiene un bulto que no estaba allí, ¿sí? Esa hernia puede o no reducirse, es decir, volverse a meter, o puede ser que se quede ahí afuera, ¿no? Entonces, básicamente es un bulto, una protuberancia que no estaba allí previamente y de repente aparece, ¿no? En los niños las descubren, pues el cuidador principal, mamá, papá, los abuelos, a la hora de estar bañándolos, o por ejemplo, en las personas o en los ancianos, personas mayores, las descubren, pues sus cuidadores, ¿no? O ellos mismos. ¿Y esas hernias duelen? Una hernia, por lo general, su síntoma principal es la incomodidad, no es dolor. El paciente no refiere dolor a menos de que ya se haya complicado, que hay que hacer la aclaración. Una hernia no duele. Una hernia básicamente se siente incomodidad a la hora de hacer esfuerzo, a la hora de cargar algo pesado, a la hora de doblarse, dependiendo del tamaño de la hernia. Muchas veces el paciente siente incomodidad por la hernia
pero no sabe que tiene la hernia porque a lo mejor el defecto no es tan evidente. Por ejemplo, en las hernias de la ingle, a veces las hernias son muy pequeñas y todavía están en el canal inguinal, que es el canal por el que pasan los vasos que van al testículo, y no se alcanzan ni a palpar ni a ver a simple vista, ¿no? Entonces es cuando hay que tener un alto índice de sospecha, es decir, pensar que hay algo mal allí, y muchas veces esos pacientes vienen referidos por un urólogo, por un médico general, que van a consulta porque piensan que tienen algún problema en el testículo y les hacen un ultrasonido y encuentran la hernia. O cuando el paciente se hace un ultrasonido porque piensa que tiene colitis, porque piensa que tiene algún problema en la vejiga o piedras en el riñón, y van a hacerse el ultrasonido y allí sale la hernia. Entonces ya cuando el paciente me busca a mí como cirujano general para que yo le dé tratamiento. Y ahorita que mencionaste de las complicaciones, ¿cuáles son las complicaciones de una hernia para la gente que no sabe? Mira, las hernias básicamente se dividen en complicadas y no complicadas. Esa es la clasificación más simple de una hernia que hay. ¿Qué es una hernia? ¿Qué es una hernia complicada? Una hernia complicada es cuando la hernia o el contenido de la hernia sale, se atrapa y ya no regresa hacia la cavidad, ya no se mete. El paciente te llega y te dice, oiga, doctor, es que yo antes me acostaba y se metía la bolita y desaparecía, y ahorita no, ahorita ya está todo el tiempo fuera y me empieza a dar molestias. Básicamente la complicación cuando se atora una hernia es algo que nosotros llamamos encarcelamiento o encarcelamiento de la hernia, es decir, que se atrapa y ya no entra. Pero pasa algo más allá después del encarcelamiento. Cuando ese contenido que está ahí atrapado empieza a sufrir. Empieza a sufrir, ¿por qué? Porque se aprieta tanto que le deja de llegar sangre a esa parte o a ese tejido que está allí. Y allí es cuando ya empieza el dolor. Normalmente, ¿qué es ese contenido? Pues puede ser grasita de adentro del abdomen que se llama epiplom, puede ser intestino, en algunos casos puede ser colon, tripas. Pueden ser tripas. puede ser inclusive una hernia por deslizamiento, puede ser la vejiga, puede ser el apéndice en algunos casos muy raros. Y entonces cuando dejan de llegarle sangre empieza algo que es un dolor isquémico, que es por falta de irrigación, que es un dolor muy fuerte, que llega a ser incapacitante, y el paciente empieza a notarlo. ¿Por qué? Porque aparte de que se pone duro la zona del bulto, aparte de que le duele, empieza a tener cambios de coloración. Primero se pone rojo y después se va poniendo azul o violáceo y va tomando una coloración como si fuera un moretón. Se va poniendo morado. Se va poniendo morado y esos son signos ya de complicación. Esas son urgencias. Desde que la hernia se atrapa y ya no vuelve a entrar, ahí es el momento de operarlo. Oye, ¿qué nos puedes decir de esas personas o de esos tratamientos como alternativos que a veces le sugieren a la gente de que colócate una faja o véndate para que la hernia se regrese? Fíjate que yo soy muy curioso, entonces estuve viendo en internet, pues porque los pacientes te dicen, ¿no? Inclusive en las plataformas donde venden cosas, ¿no? Vaya, encuentras fajas de todo tipo, fajas que tienen como unos bultitos que comprimen la zona de la hernia, fajas que van desde el tórax hasta los muslos para comprimir y para... Eso no va a reparar la hernia, eso no va a hacer que la hernia desaparezca o que se repare. Lo único que va a hacer es que va a comprimir más al paciente y el paciente va a estar más incómodo. Pero realmente, pues esa no es una solución. No existen remedios naturales, ni de que te pongas fomentos de agua caliente, ni emplastes con plantas, hierbas, nada. O sea, es operado. O sea, lo mejor es operar al paciente cuanto más pronto sea posible. Es la solución definitiva. Exactamente. Entre más rápido se opere un paciente que tiene una hernia, mejor es el pronóstico. Mejor es el resultado. ¿Por qué? Porque la hernia es más pequeña. Con el paso del tiempo, las hernias van creciendo y se llegan a ser gigantes. En casos muy extremos llegan a tener algo que se llama pérdida de domicilio, que es decir, las vísceras que salen a través del agujero al saco de la hernia ya no entran dentro del abdomen de nuevo a la hora de querer regresarlas. Ya no se puede reducir. Entonces ya no se pueden reducir. Y eso... ¿Se puede tratar? Sí, sí se puede tratar, pero obviamente son cirugías muy complejas, cirugías que llevan una preparación antes, inclusive poniendo productos como Botox en la pared abdominal para que relaje, haciendo algo que se llama neumoperitoneo preoperatoria, que es meter aire dentro de la cavidad para ir dilatando la cavidad como un globo, vaya, ir inflando un globo para que pueda dar, ¿verdad? Para que entre ese contenido. Oye, y un paciente que ya decidió... Ya te fue a ver, bueno, ya le diagnosticaste una hernia y le dijiste que lo tienes que operar. Supongo que vas a encontrar la manera de que sea en el mejor momento la cirugía. Debe ser una cirugía programada. Bueno, idealmente debería ser una cirugía programada. Y cuando es así, ¿cómo se prepara el paciente para operarse? Bueno,
Es una pregunta bastante interesante y tiene un trasfondo que yo creo que hay que aclarar. La hernia no le da a todo mundo. O sea, no todo mundo va a tener una hernia. Todo mundo puede tener una hernia. Pero hay factores de riesgo que van a hacer que el paciente sea más propenso a tener una hernia. Y teniendo como punto de partida eso, es el tipo de preparación que va a llevar el paciente. Factores de riesgo. Los pacientes de mayor edad, pacientes grandes, pacientes con algún tipo de desnutrición, ya sea por desnutrición o desnutrición calórica o por obesidad, que es un tipo de malnutrición. Los pacientes con obesidad obviamente van a tener pues mayor riesgo de formar una hernia. Todo lo que aumente en sí la presión intraabdominal, como por ejemplo pacientes tosedores crónicos, pacientes que tienen fibrosis pulmonar, pacientes que tienen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, pacientes que tienen problemas de la próstata, que pujan mucho para orinar, tienen pues mayor riesgo de formar una hernia, pacientes que sufren de estreñimiento crónico, los pacientes que son fumadores tienen más riesgo por dos razones, porque pues el fumador es un tosedor crónico y porque el tabaco, bueno, o porque el hábito del tabaquismo ya se ha visto que se ve identificado en la patología o en el factor desencadenante principal de la hernia, que es que el colágeno que forma las estructuras de sostén, que estamos hablando de los músculos, estamos hablando de tendones, fascias, todo esto se produce de mala cantidad o en menos cantidad y es lo que propicia la hernia. Entonces, si nosotros queremos operar un paciente, primero tenemos que identificar factores de riesgo. Pacientes diabéticos, pacientes inmunosuprimidos, pacientes que han llevado tratamientos, por ejemplo, oncológicos como quimioterapia, radioterapia, tienen menos probabilidades de que la hernia se resuelva. No es imposible que se operen, pero tienen que llevar una mejor preparación. El paciente, desde que se diagnostica la hernia, esté sano o tenga todos estos factores de riesgo, tiene que hacer un cambio de vida. El fumador tiene que dejar de fumar. El paciente que toma o que ingiere alcohol o alguna otra sustancia química tiene que dejar el hábito. Tiene que empezar el paciente a llevar una dieta. Tiene que el paciente, si está muy desnutrido, por ejemplo, pacientes que son anoréxicos, bulímicos, que también es un factor de riesgo, tienen que mejorar la alimentación porque se tienen que nutrir. Todos estos pacientes tienen que llevar esta preparación. Operar una hernia programada no es una urgencia, ¿sí? Ajá. Entonces, entre mejor se prepare el paciente, mejor le va a ir. El diabético tiene que estar controlado de su azúcar. ¿Por qué? Porque va a cicatrizar mejor, va a evitar el riesgo de infecciones. Entonces, pues bueno, todos estos factores de riesgo hay que controlarlos antes de... Hay unos que no son modificables, o sea, por ejemplo, la edad no es modificable, el sexo no es modificable. Por ejemplo, las pacientes embarazadas, o bueno, las mujeres tienen mayor riesgo de formar hernias. ¿Por qué? Porque los embarazos van haciendo que pues, la pared abdominal se distienda y a pesar de que regresa, pues siempre va habiendo deterioro de las fibras, ¿no? Entonces va teniendo mayor condicionante para formar hernias. Entre más embarazos tenga una mujer, pues más riesgo hay, no solo de que tenga hernias, sino que tenga, por ejemplo, problema de cistoceles, que comúnmente se conoce que se les cae la vejiga, ¿verdad? Entonces, varias cositas así, ¿no? Entonces, al paciente hay que prepararlo bien antes de la cirugía, tratando de corregir todos estos factores de riesgo. Esas condiciones. Oye, yo sé que tú eres como muy, como pues ya estás muy actualizado y ya estás haciendo mucha cirugía laparoscópica y pues últimamente se viene haciendo mucho la cirugía laparoscópica para las hernias. ¿Tú estás haciendo esto ahorita? Sí, sí. Yo creo que ya se está empezando a hacer en todo el mundo y en México principalmente que el problema de la cirugía laparoscópica en la hernia es que hay que poner algo muy en claro. Las hernias se pueden reparar de forma abierta o de forma laparoscópica. El hecho de que se puedan reparar de forma laparoscópica requiere, obviamente, de que la persona que lo va a reparar esté entrenado en realizar el procedimiento. La laparoscopía como tal, si bien hay cursos de laparoscopía avanzado, diplomados o muchos otros tipos de entrenamiento de cirugía laparoscópica, pues no van a hacer que el que es torpe operando cirugía abierta, o sea, el aparato no les va a quitar lo torpe. O sea, y tiene que ser un muy buen cirujano general que después haga un entrenamiento en laparoscopía. Los resultados en cirugía laparoscópica y cirugía abierta sí favorecen en los estudios a que la cirugía laparoscópica es mejor.
por muchos factores, ¿no? Entonces, la cirugía laparoscópica se viene haciendo en México cada vez más y ha tenido un poquito de retraso. ¿Por qué? Porque los centros de entrenamiento no están tan disponibles en todos los lugares donde se forman cirujanos. Yo opero cirugía laparoscópica de hernia, sí. ¿Qué requiere la cirugía laparoscópica de hernia? Obviamente un cirujano que esté entrenado, un cirujano que esté familiarizado con el procedimiento, porque si bien es un procedimiento que se hace muy seguido en cirugía abierta, en cirugía laparoscópica sí requiere de una curva de aprendizaje y sí requiere que el cirujano haya tenido durante su entrenamiento cierta vigilancia y cierto coaching o cierto coacheo por parte de un cirujano experto realizando el procedimiento. Tiene muchísimas ventajas sobre la cirugía abierta. La recuperación es más rápida, el dolor postoperatorio es menor, el resultado estético es mejor. Deja menos cicatrices. Deja menos cicatrices. Y vaya, hay un concepto que se maneja para reparar una hernia. Para reparar una hernia no solamente es cerrar el defecto, cerrar el agujero costurándolo. Eso es algo que muchos tienen en mente y no es así. Para reparar una pared abdominal o para reparar un tejido de una hernia, sí se puede realizar solamente suturando el defecto y cerrándolo, pero el riesgo de que se vuelva a formar es muy alto. ¿Por qué? Porque es un tejido que está enfermo. La pared abdominal es una estructura que está viva y como está viva puede estar enferma. Y si está enferma, el riesgo de que si utilizamos el mismo tejido del paciente para repararla, el riesgo de que se vuelva a hacer la hernia es altísimo. Entonces, hay muchos materiales protésicos que se pueden utilizar para reparar una hernia, lo que conocemos comúnmente como las mallas, ¿verdad? Las mallas las vamos a utilizar para reforzar el sitio de la hernia y es como si fuera un parche. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, el ejemplo más común de una cirugía de hernia es cuando tienes una ponchadura de una llanta. Hay un agujero a través del cual fuga el aire. ¿Cuál es la mejor forma de reparar una llanta? ¿O cómo es la mejor forma de parchar una llanta? ¿Dónde colocas el parche? ¿Por fuera o por dentro? No sé, la verdad. No sé, nunca he reparado una llanta. Bueno, a lo mejor se te ha ponchado una llanta y la llevas a parchar y ves Sí. que el parche lo ponen por dentro. Sí. ¿Por qué? Porque si lo pegaras por fuera, la misma presión de la llanta botaría el parche. Ok. Si lo pones por dentro, el borde del parche queda pasado o alrededor del hueco y la misma presión del aire de la llanta va a empujar el parche contra la pared interna de la llanta y va a hacer que no se salga ese parche y se fije. Obviamente, cuando nosotros ponemos una malla, hay formas de fijarla para que no se mueva, para que no migre y otras cosas que son importantes, pero el principio básico es ese. Las llantas se parchan por dentro, las hernias se reparan por dentro, el material protésico va por dentro y eso es muy importante. La cirugía abierta es accesible, es fácil de realizar, es más económica que una cirugía laparoscópica, pero hay mejores resultados en cirugía laparoscópica, eso es. Y la recuperación es mucho más rápida. Estamos hablando que una cirugía abierta de hernia te puedes tardar en recuperar mes y medio, 2 meses. Y en una cirugía laparoscópica lo habitual es que el paciente en 15 días esté realizando su vida normal. Inclusive el mismo día se va de alta. El mismo día que lo opera se va de alta a su casa. Sí. Ok. No, pues muy bien. Oye, ¿y esas mallas, ese material protésico que pones, se absorbe o se queda ahí para siempre? Bueno, mira, los materiales protésicos hay de muchos tipos. Las mallas no son como mallas habituales. En el transcurso de la historia se han utilizado infinidad de materiales para reparar una hernia. Se utilizaron hilos de plata, hilos de oro, placas de titanio, placas de metal. Ha ido evolucionando. Los materiales ahorita que se utilizan para reparar las hernias, las mallas convencionales o las más utilizadas son de un material que se llama polipropileno, que es un plástico de grado médico. Existen muchos tipos y va a depender de la actividad que realiza el paciente, la edad del paciente, el tipo de malla que tú escojas para ponerle al paciente. Básicamente se clasifican por su peso, por el tamaño del poro, por la densidad de la malla. Es decir, es una malla más gruesa, es una malla más delgada, pero es un plástico que es muy moldeable, que ayuda a que el paciente pueda realizar todas sus actividades obviamente sin que esté rígida y le moleste. Y hay mallas de otro tipo, hay mallas absorbibles que son de materiales como la polidaxona que se
que se llegan a absorber y hay mallas que quedan ahí a perpetuidad. Las mallas de polipropileno, de plástico, su función es que el cuerpo las encapsule y haga que esa parte donde se encapsule quede más rígido. Entonces, esa malla va a quedar ahí a perpetuidad. Hay mallas que se van a deshacer, hay mallas biológicas, no son sintéticas, son biológicas que se realizan de pericardio, no sé, de borrego o de algunos otros animalitos y que esas con el paso del tiempo se van a absorber, van a generar un tejido fibroso donde se quiera o donde se encapsule esa malla, pero con el paso del tiempo el cuerpo las va a degradar y las va a eliminar, ¿no? Mallas que vienen recubiertas, una cara es de plástico, la otra es de silicona, la otra es de vicril, la otra es de inclusive de silicona, entonces mallas que pueden estar en contacto inclusive con el intestino por dentro de la cavidad y que van a ayudar a que el paciente tenga pues un mejor resultado, ¿no? Wow. No sabía tantas cosas de las mallas. Hay una infinidad de mallas, una infinidad de marcas que si alguna nos quiere patrocinar, no vemos ningún inconveniente. Pero realmente la selección de la malla se va a hacer de acuerdo al paciente o de acuerdo a lo que el paciente vaya a requerir en su actividad. Pues. No, pues está muy bien. ¿Y cómo haces la anestesia para esas cirugías? Bueno, normalmente cuando operamos una hernia, como la mayoría están del tórax para abajo, la gran mayoría de las hernias en el abdomen, cuando hacemos cirugía abierta, la anestesia es un bloqueo, es lo que la gente conoce como la raquia, ¿no? Un piquetito en la espalda, de dormir de la cintura para abajo o del tórax para abajo. Y con eso da bastante bien para reparar una malla. Estrictamente, una hernia que se opera por laparoscopía tiene que ser con anestesia general. Es lo indicado, es la forma de manejar al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene o que se utiliza que se va a operar por laparoscopía, perdón, lo que se hace para crear la cavidad en el abdomen es instilar un gas que se llama CO2 o que es dióxido de carbono, que es lo que nosotros exhalamos cuando respiramos, ¿sí? Ese gas en cierta medida se va a absorber hacia la sangre y la manera de eliminarlo es a través de la respiración y de la ventilación. Un paciente que tiene una anestesia general, el anestesiólogo va a controlar la cantidad que se acumule de ese gas a la sangre, haciendo respirar al paciente más rápido o más despacio, ¿no? Entonces, eso solo se logra con anestesia general. Hay personas que operan o que hemos operado en algún momento pacientes de laparoscopía con bloqueos. O sea, con raquia. Con raquia, y sí se puede hacer. No es lo indicado, pero sí se puede hacer. Va a depender mucho del recurso que tengas, pero yo creo que cuando se trata de cirugía y de seguridad de los pacientes no hay que escatimar en gastos. Cuando un paciente se va a operar hay que ofrecerle las cosas como son y lo mejor que tengamos en disposición, ¿verdad? Entonces, por lo que dices, esta reparación deja menos cicatriz, la puedes hacer con cualquiera de los dos tipos de anestesia. A veces hay mallas que se absorben, hay mallas que no. Entonces, todo va a depender de cada paciente, ¿verdad? Sí, claro. Mira, vamos a poner un ejemplo. Para operar una cirugía de hernia inguinal en las ingles, ¿por dónde entramos? Metemos la camarita a través del ombligo por un puerto que es del tamaño de 10 milímetros, que es un lapicero. Vaya, un lapicero de los más gorditos, un marcador. 1 centímetro. Sí. Y al lado del ombligo ponemos 2 puertos del tamaño de un lapicero de medio centímetro y a través de allí las trabajamos. Cuando son hernias abdominales, trabajamos por uno de los lados, por uno de los costados. Si vamos a trabajar hernias de la región posterior, entramos por la parte de adelante. Dependiendo del tipo de hernia, es el abordaje que le vamos a dar. Y obviamente las cicatrices son más pequeñas y van a dejar menos dolor. Y por eso la recuperación es casi inmediata. Entonces, pacientes que son diabéticos, pacientes que tienen, por ejemplo, inmunosupresión, ya sea por VIH o por algún otro tipo de inmunosupresión, pacientes oncológicos, pacientes, con defectos de cicatrización, esos pacientes les va a ir mucho mejor por cirugía laparoscópica porque su recuperación va a ser más rápida. Ok, o sea, pueden regresar a trabajar más rápido. Más rápido, sí, y obviamente pues en el diabético hay menos riesgos de infecciones, hay menos riesgo de licencias de herida, o sea, es decir, que se abra la herida o de recidiva herniaria, ¿verdad? Es mucho más. Y por el simple hecho o por el simple principio de que se repara la hernia por la vía posterior, es decir, por dentro, vaya. Sí. De adentro hacia afuera. Así es. Bueno, pues y platícame,
ya demasiado de la hernia, o bueno, creo que lo suficiente de la hernia. Si hay alguna duda o alguien tiene alguna pregunta, pues bueno, nos las pueden hacer llegar a través de un mensaje aquí al canal. Estamos para resolverlas. En algún momento podemos hacer un ejercicio de preguntas y respuestas con lo que a ustedes les interese saber de la hernia, ¿verdad? Y Jorge, platícame, la lipo. La lipo está muy de moda ahorita. Todo el mundo quiere hacerse lipo, todo el mundo quiere verse bien para fiestas, para cumpleaños, para Navidad, para verano, Sí. etcétera. ¿Qué es la lipo, Jorge? Bueno, la lipo, como la conocemos, realmente la lipo viene de liposucción, o sea, del acto de aspirar la grasa a través de unas cánulas, o sea, a través de unos instrumentos quirúrgicos que se asemejan mucho a un popote de metal, que entonces, conectado a una máquina, aspira la grasa de los tejidos, de la grasa que está por debajo de la piel. Y eso es realmente una liposucción. Ahora, la lipoescultura es realizar liposucción, pero no solo aspirar la grasa de los lugares donde nosotros no la queremos tener, sino que pasarla o transferirla a los sitios donde sí la queremos tener, como por ejemplo, si una paciente o un paciente hombre, también puede ser que no quiera la grasa dentro de su abdomen, la podemos retirar o podemos retirar parte de esta grasa con un poquito, bueno, con liposucción y transferirla a otras zonas como son los glúteos o como está muy de moda, los pectorales o como los bíceps, por ejemplo. Ah, perfecto, muy bien. O sea, básicamente es quitar de un lado y poner en otro lado. Así es. Tal cual. Excelente. O sea, para todos los amigos que dicen, bueno, yo quisiera que me quitaran lo que tengo acá y me lo pongan en otro lado, bueno, pues también se puede, ¿verdad? Aclarar que no se puede pasar de una persona a otra, No, porque claro, eso claro, es, en eso una es una misma cosa persona, muy importante. exactamente. De las cosas que más me dicen es quíteme a mí para ponerle a mi esposo. No, no, no. Eso no se puede. Eso no se puede. Bueno, todos son candidatos a hacerse la lipo. Realmente ¿Quién sí, no. quién no? Realmente no. Para que tú te hagas una liposucción o una lipoescultura, lo ideal es que te encuentres con un índice de masa corporal menor a 30. Esto quiere decir que no tengas obesidad. O sea, puedes tener sobrepeso, pero lo ideal es que no tengas obesidad. ¿Por qué? Porque la liposucción no es un tratamiento para bajar de peso. La liposucción y la lipoescultura son tratamientos de moldeado, son tratamientos para mejorar zonas que estéticamente no te complacen o con las que no te sientes feliz. Y entonces lo que hacemos es quitar la grasa que te sobró o que te sobra, los depósitos restantes después de que ya hiciste dieta, después de que ya hiciste ejercicio o después de que simplemente ya llevas un estilo de vida aceptable, saludable, por lo menos relativamente. Entonces sí, realizamos una lipoescultura y moldeamos tu cuerpo, tu figura, para hacerte ver de una manera más agradable estéticamente. Ok, perfecto. Entonces es como la culminación o la parte final del camino, ¿no? De la preparación de la persona para su mejor ser o para su mejor yo, ¿no? Para ¿Verdad? alcanzar la mejor versión de ti. Así es. Exactamente, esa es la frase que estaba buscando, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo necesito para recuperarme de hacerme una lipo? Bueno, en cirugía plástica es muy frecuente que los pacientes se hagan procedimientos combinados y ya dependerá del cirujano y de la paciente, bueno, sobre todo para el cirujano, evaluar si se puede o no realizar un procedimiento combinado. En los casos en los que no se realizan procedimientos combinados, es decir, no se pusieron implantes de seno, no se hicieron o no se asoció la lipoescultura a una abdominoplastía, que después, en otra ocasión, podemos hablar de la abdominoplastía. En esos casos donde solo se realizó lipotransferencia y liposucción, o sea, una lipoescultura, las pacientes pueden regresar a trabajar en 5 a 7 días, siempre y cuando toleren adecuadamente el dolor que puede haber. Puede haber un poquito de dolor después de la cirugía y que su recuperación sea la mejor, que sigan las indicaciones. Entonces, 5 a 7 días y pueden estar trabajando. He tenido pacientes que las operé un viernes y el martes ya están en el trabajo. Ok, o sea, yo voy y me opero de lipo. Bueno, no yo, pero el paciente va y se opera de lipo y se queda hospitalizado, se va a su casa, es una cirugía ambulatoria, es una cirugía que requiere hospitalización. ¿Qué tiempo se queda hospitalizado si es necesario? Es una gran pregunta esa. Fíjate que cuando nosotros realizamos una lipoescultura, frecuentemente utilizamos entre nuestro arsenal lidocaína. No todo el tiempo, pero es muy frecuente que se utilice, sobre todo para algunas zonas que no alcanzamos con la anestesia, cuando utilizamos, por ejemplo, un bloqueo.
Y la lidocaína infiltrada en el espacio subcutáneo, o sea, debajo de la piel, tiene un tiempo de absorción que va de las 5 o 6 hasta las 12 horas. Entonces, esto quiere decir que si la paciente llega a presentar una toxicidad por lidocaína, o sea, que se intoxicó por la anestesia, La digámoslo absorbió. así, la absorbió y se intoxicó por ella, va a presentar los síntomas varias horas después de que la hayamos operado. O sea, pues cuando pudiera estar en su casa, por ejemplo, ¿no? Pudiera estar en su casa y presentar, por ejemplo, un paro O respiratorio. sea, puede ser Entonces, mortal. puede ser mortal si no te fijas en lo que estás haciendo y si no haces las cosas como deben ser. Entonces, en este caso, nosotros, una de las cosas que más nos preocupan y que más nos importan cuando hacemos cirugía cosmética es la seguridad del paciente. Nuestros claro. pacientes llegan caminando, no es como un paciente, como en tu caso de apendicitis, que si no lo operas se va a morir. Nuestros pacientes están bien. Entonces, Están sanos, ¿no? tenemos, Porque sí, son pacientes decíamos sanos. que tienen que tener un estilo de vida sana, ¿no? Una buena Sí, nutrición. Entonces es un paciente que llega caminando, ¿no? sí, el paciente llega caminando y se tiene que ir Se caminando. tiene que ir caminando. Entonces, como para que eso pueda suceder, nosotros seguimos varios lineamientos de seguridad y uno de esos lineamientos es dejar a la paciente hospitalizada por lo menos la noche de la cirugía. Es decir, a mí me gusta operar mucho en la mañana. Opero a mi paciente por la mañana, digamos que termino a mediodía o a las 2 de la tarde. La paciente se queda hospitalizada toda la noche. Está un médico de guardia revisándola. Yo mismo llego a revisar a mi paciente por la noche, ver que todo esté bien. Por la mañana la paciente ya está deambulando, o sea, ya está caminando. En ocasiones se puede meter a bañar y todo, dependiendo del manejo que hagamos. Y para el mediodía la paciente se está regresando a su casa. Es decir, el tiempo de hospitalización normal es de 24 horas. Ok, perfecto. Oye, y Jorge, ya hablando de otras cuestiones que son importantes, porque es mucho lo que considera la gente. ¿Cuánto cuesta una mamoplastia? ¿Cuánto cuesta una liposcultura o una lipo? Una lipo. ¿Cuánto cuesta la lipo? Es una de las preguntas que más me hacen y aquí el tema va a depender mucho. Mira, yo lo comparo como cuando tú vas a una agencia de autos a comprar un coche. Tú, dependiendo de la agencia a la que vayas, puedes pedir que tu coche sea estándar o sea automático, o tenga asientos de piel, o tenga asientos de tela, o tenga los mejores rines, o no, Claro. o traiga el mejor equipo de sonido, o no lo traiga. Entonces, una liposcultura es así, se va armando. Tú decides y tú me vas a decir en la consulta qué zonas te molestan, qué depósitos grasos no te gustan, y yo, obviamente, revisando, pues voy a también sugerir dónde puedo actuar, qué zonas podemos trabajar, pero va a depender de cada paciente el presupuesto pues, el que va a necesitar para operarse. Cabe mencionar, y hay que decirlo, la lipo no es una cirugía barata. O sea, las pacientes tienen que saber que una cirugía plástica realizada de la manera como debe hacerse, con los estándares de seguridad, con los mejores equipos, en los mejores lugares, con los mejores médicos, con personal capacitado y con la gente entrenada suficiente para el procedimiento y la recuperación de la paciente, no es una cirugía barata. O sea, va a costar. Y por ejemplo, si yo me hago la lipo, o si el paciente se hace la lipo y dice, bueno, es solamente la lipo que me tengo que hacer, me puedo hacer otra cosa, necesito hacerme otra cosa, si me hago solamente la lipo, a lo mejor alguna otra parte del cuerpo se va a ver desproporcionada o ya no se va a ver en armonía. ¿Cómo funciona? Otra gran pregunta. Nosotros tenemos que evaluar primero a la paciente, determinar si hay zonas en las que podemos ayudarle. A mí no me gusta mucho sugerir, por ejemplo, aumento de busto en la paciente que no llega por un aumento de busto, pero si yo noto que la armonía de su cuerpo se va a ver muy beneficiada con un aumento de busto, a lo mejor le digo, oye, ¿no has pensado en operarte el busto? Porque si quisieras, en tu caso, por lo menos, si eres candidata, y sí te puedo hacer los dos procedimientos. Hay veces que no. Eso va a depender de la valoración en la consulta. En la primera consulta de cirugía plástica y hacemos la valoración, determinamos la paciente qué condiciones tiene y hasta dónde podemos llegar, qué tan lejos podemos llegar con esta paciente, qué tanta grasa podemos sacar, cuánto espero yo sacar, y en base a eso yo puedo determinar si puedo asociarla con alguno u otro procedimiento, y obviamente ya se le sugerirá, bueno, ¿qué opinas por ejemplo, de tus caderas? ¿Qué opinas de tus pompis? ¿Te gustaría aumentarlas? ¿No te gustaría? ¿Cuáles son tus expectativas? Porque yo puedo sugerir lo que yo creo que es más armónico o lo que yo creo que está de moda, por ejemplo. Pero la paciente al final es la que va, o el paciente, porque tenemos también muchos hombres, ellos van a determinar qué es lo que quieren realmente, y está en nuestro trabajo Orientarlos. orientarlos y tener esa sensibilidad para identificar
cuando alguien no sabe realmente lo que está pidiendo. Si no sabe lo que quieren, ¿no? Ellos Sí. llegan porque tienen quizás, a lo mejor lo ven en el Facebook, en el Instagram y ven, bueno, siguen a celebridades y dicen, yo me quiero ver como él. Bueno, hermano, no. Sí, No tienes ni la genética, ni, ¿verdad? Para hacerlo, ni tienes el compromiso para hacerlo, ¿no? O sea, claro. porque al final de cuentas es un compromiso, ¿no? Del paciente con su propio cuerpo. Sí, tiene que cuidarlo mucho. Oye, y una pregunta que se me ocurre ahorita y que realmente creo que es muy frecuente. Si de repente, me imagino que te han de haber llegado pacientes que dicen, oiga, Doc, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando me ofrecen un paquete? Un paquete Ajá. donde me van a poner pecho, me van a poner nalga, me van a tunear aquí, me van a amarrar acá, me van a jalar de acá. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Todo le funciona a un paciente? ¿Se valora su estructura corporal? No sé. Sí, definitivamente tienes que individualizar el tratamiento de acuerdo a las necesidades de cada uno de tus pacientes y también de acuerdo al presupuesto. Eso es otra cosa que es muy importante. Ya cuando el paciente te dice qué es lo que quiere, qué es lo que espera obtener de ti, tú como cirujano plástico le dices, bueno, lo que yo te puedo ofrecer es esto, lo que tú necesitas es esto, de acuerdo a tus estándares. Nosotros tenemos, pues, con nuestro entrenamiento, maneras de determinar si una paciente pues le conviene o no realizarse un aumento de busto o una reducción de busto, un levantamiento de busto con o sin implantes, aumentar las caderas, aumentar los glúteos, o en pacientes masculinos que quieren verse más musculosos, qué músculos podemos aumentar con la grasa, etcétera. Sí se puede hacer paquetes, de hecho es muy frecuente realizarlos, pero sí es necesario individualizarlos. Cada paciente es diferente y como regla general, se trata o se busca el ideal de que la cirugía dure 6 horas o menos. Ese es el ideal. Entonces, yo lo que intento es tratar de, si me voy a pasar de esas 6 horas, que no sea por mucho más de una hora. O sea, yo en mis cirugías trato de que cuando mucho, si estoy haciendo una lipoescultura, cuando mucho tarde 7 horas operando a la paciente. Y eso es ya exagerando. Idealmente tengo que quedarme de 6 horas para abajo. Entonces, yo ahí es donde determino, bueno, en tu caso, en la pura lipo me voy a tardar más de 5 horas, por ejemplo, que no es muy frecuente, pero en la pura lipo me va a tardar más de 5 horas, entonces no te puedo hacer otra Ya cosa. no me va a dar tiempo, pues, No me va porque a ya dar no es tiempo, seguro. porque no es seguro. Ok, Exacto. perfecto, sí. Oye, otra pregunta, por ejemplo, que es muy importante. ¿Cuánto me dura la lipo? O sea, yo me hago la lipo y ¿qué tiempo me dura? ¿Cuánto tiempo me va a durar el procedimiento, los resultados del procedimiento? ¿Y a partir de cuándo voy a empezar yo a verme? ¿Ya saliendo del quirófano, ya salgo como las fotos de Instagram o salgo todavía hinchado? O sea, ¿cómo es? Muy bien. El resultado final de una lipoescultura va a depender de un montón de factores. Va a depender de la técnica quirúrgica utilizada, va a depender de la habilidad, obviamente, del cirujano, va a depender de las características individuales de la paciente, del entorno de la paciente, y va a depender también de su cicatrización, obviamente. Entonces, cuando nosotros realizamos una lipoescultura, pues estamos realizando una cirugía que va a pasar por todas las fases de la cicatrización, y como tú conoces, esta cicatrización pues dura cerca de un año. Entonces, nuestras pacientes, cuando menos les pedimos que esperen 6 meses para ver su resultado, digamos, el más cercano, A perdón, la al realidad. final o a la realidad o a lo que va a quedar, ¿no? Es importante también mencionar lo de las redes sociales, porque no todas las pacientes tienen el mismo cuerpo, no todos venimos con la misma genética, y no todos los lienzos son los mismos. Va a depender del lienzo que tú me presentes para la obra artística que yo te puedo entregar. Es como cuando vas a la tienda, ¿no? No puedes empezar a agarrar y llegas a la caja y no te alcanza para pagar. O sea, tú llegas y dices, eso es lo que tengo y esto es lo que puedo hacer con lo que tengo, ¿no? Sí, Vaya. hay que trabajar de acuerdo al cuerpo de cada paciente. Ok, Correcto. muy bien. Preguntas muy comunes. Tengo diabetes, tengo presión alta. Vaya, ¿me puedo hacer lipo? ¿No me la puedo hacer? ¿Soy candidato? ¿No soy candidato? Sí, mira, las pacientes que nosotros operamos, generalmente todas mis pacientes o todos mis pacientes de cirugía estética llevan una serie de estudios que hay que realizarles, pero específicamente con los pacientes de contorno corporal soy sumamente estricto. Entonces, un paciente que tiene, así tenga 20 años o 25 años y no tenga ninguna otra enfermedad, yo lo voy a mandar a hacer todos los estudios pertinentes y lo voy a mandar a valorar por un médico internista o un cardiólogo, dependiendo del caso. Entonces, aquellos pacientes que tienen diabetes o hipertensión, cuando vayan a la cita con el cardiólogo, vamos a ver si realmente se pueden operar. Y yo
de ninguna manera voy a operar a un paciente que no esté apto o no esté en condiciones. Si la hipertensión está controlada o, por ejemplo, si tienen hipotiroidismo y el hipotiroidismo está bien controlado, su diabetes bien controlada, no hay ninguna contraindicación para operar al paciente. Por supuesto que hay un poquito más de riesgos y se les informa. Pero si el paciente tiene un buen control de su patología, puede operarse. Ok, muy bien. Oye, y por ejemplo, ¿se puede hacer lipo de dónde? De glúteos, de brazos, de abdomen, obviamente, de la papada, ¿de dónde? Básicamente, te puedes hacer lipo de cualquier zona donde haya grasa que esté debajo de la piel. Ok. O inmediatamente debajo de la piel. ¿Por qué digo esto? Porque hay grasa, por ejemplo, en el cuello, que está localizada debajo del platisma. Y realizar nada más una liposucción. La liposucción es un procedimiento que se realiza generalmente a ciegas. Hay algunas excepciones donde hacemos liposucción a cielo abierto, se llama, que hiciste una herida por otro procedimiento y aprovechas para sacar cierta grasita. Pero para fines prácticos y en términos generales, la liposucción se realiza a ciegas. Entonces, esa liposucción, para que nosotros la podamos realizar de manera exitosa y de manera segura, necesitamos que sea en zonas que están inmediatamente por debajo de la piel. Entonces, básicamente, si hay un depósito graso en los brazos, se puede realizar liposucción en los brazos. Si hay un depósito graso en los muslos, en las chaparreras, en el abdomen, en la espalda, se puede realizar en la papada, todas esas zonas. Ok, y esto va en relación por ejemplo, ¿qué tanta grasa le puedo sacar a un paciente? ¿Le puedo sacar todo? Vaya, se me ocurre como cuando pasaban en las caricaturas que de repente lo picaban y la absorbían todo y dejaban toda la piel así, Todos o sea, flaquitos. sí, como una pasita, ¿no? O sea, vaya, ¿se puede quitar qué tanta grasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, saco mucha grasa y queda toda la piel colgada? Digo, me imagino, los pacientes se lo han de imaginar y las personas deben tener esta pregunta. ¿Qué pasa? Sí, hay que tener mucha sensibilidad y hay que tener mucho entrenamiento y además mucho cuidado al respecto. Los estándares internacionales nos dicen que lo adecuado y lo correcto es sacar. Bueno, es una medida, digamos, muy general, pero se recomienda que sean 4 litros o menos. Todo por arriba de 4 litros de grasa se considera liposucción de grandes volúmenes y la liposucción de grandes volúmenes puede ser peligrosa. Entonces yo como regla general me mantengo debajo de esos 4 litros. Lo normal en sacarle a una paciente en una lipoescultura completa, con brazos, con abdomen, con espalda, a veces con muslos, lo normal para mí es sacar 3 litros y medio. Eso es normal. Ok, perfecto. Por ejemplo, hay algo que está muy de moda o vaya, me gustaría que lo aclares, es por ejemplo, la lipo HD, ¿qué es? A la lipo HD es... HD, 4K, sí, ¿qué es? es exactamente... Bueno, le han dado muchos nombres. Significa High Definition, High Def Lipo. Es un tipo, una técnica de liposucción a través de la cual nosotros mejoramos las sombras y los volúmenes de los músculos. Entonces tratamos de, a través de la liposucción, quitar grasa de zonas muy seleccionadas para tratar de hacer que los músculos salgan más a la luz, que se vean más, pues que la paciente se vea más marcada, que el paciente se vea más marcado, más atlético. No todos son candidatos, por supuesto. Tienen que ser pacientes que ya realizan ejercicio de manera religiosa, pacientes que cuidan su dieta y pacientes que tienen depósitos de grasa muy pequeños. Entonces, para nosotros hacer una lipo HD, lo que hacemos es nada más dirigirnos a ciertas zonas específicas, quitar la grasa de ahí y a lo mejor colocarla en otras zonas para mejorar o aumentar el volumen de los músculos que queremos y entonces que se note eso que le dicen en inglés, le dicen hills and valleys, o sea, colinas y valles. O sea, hay zonas que vas a aumentar y zonas que vas a disminuir y eso te va a dar el marcaje de los músculos. Perfecto. Oye, por ejemplo, ¿hay dudas o tabús o mitos acerca de qué pasa después de la cirugía? Ok, está bien, ya me hicieron la lipo, ya me quedé hasta el día siguiente, todo salió perfecto, no hubo ninguna complicación ni con el procedimiento ni con la anestesia. Ok, ¿qué va a pasar después? Me voy a mi casa, voy a tener dolor, voy a utilizar una faja, voy a estar como una momia enrollada en vendas, como lo pasan en la tele o en algunas películas, duele mucho. Hay mitos de, por ejemplo, el paciente luego no se puede ni sentar en el baño. ¿Qué pasa? ¿Cómo se maneja o cuál es la realidad? La realidad es que va a ser muy variable. Va a depender de muchísimos factores, pero te voy a contar la experiencia que yo tengo. La experiencia que yo tengo es que yo a todos mis pacientes de lipoescultura las opero con tecnología. Entonces yo utilizo principalmente una herramienta que se llama ultrasonido.
El ultrasonido transoperatorio me ayuda a emulsificar la grasa, es decir, yo primero paso ese ultrasonido y con esto logro que la grasa se haga líquida más rápido, más fácil. La grasa. Se desbarate. La grasa se desbarata más fácilmente y entonces yo la puedo extraer con menos trauma. Y eso se va a reflejar en un menor dolor para mi paciente. Yo te estaría mintiendo si te dijera que la lipo no duele para nada. Es un procedimiento que sí va a producir cierta incomodidad. No va a ser, o sea, no va a pasar completamente desapercibido. Eso sí lo tiene que saber. Bueno, pero de todos modos nosotros mandamos los medicamentos necesarios para tener a la paciente lo más cómoda posible. ¿Qué pasa después? Hay que ponerle de preferencia una prenda de compresión. Nosotros utilizamos las prendas de compresión después del cuarto día porque permitimos que pase la inflamación de la paciente y tratamos de que el cuerpo se recupere un poquito, baje esa inflamación tantito para empezar a ponerles entonces una faja que es un material sintético y que va a ejercer una presión sobre el cuerpo, sobre el abdomen de la paciente sobre todo, y que la va a acompañar en su recuperación durante por lo menos un mes. Un mes. Drenajes, masajes, ¿qué hay que hacer? ¿Drenajes linfáticos o drenajes drenajes que se dejen en el cuerpo, tubos, mangueras, vaya. Claro, cuando utilizo tecnología siempre dejo un drenaje. De hecho, mis pacientes es tan frecuente que no tengan mucho dolor que lo que más les molesta es el drenaje. Esa es la principal incomodidad que llegan a tener mis pacientes. Yo les dejo un drenaje duro porque al utilizar la tecnología tienes más riesgo de que se acumule líquido en ciertas zonas y entonces el drenaje duro te ayuda a evacuar todo ese líquido y que no se quede en el cuerpo. Que no se quede dentro, ¿verdad? Sí, que no se haga esa un cero. Esa sanguacita que le dicen los pacientes, vaya, eso sale todo a través del drenaje. Sí, entonces yo dejo ese drenaje por un espacio de 5 a 7 días. Hay que llevar algún tipo de fisioterapia, masajes, tapes. ¿Qué está de moda? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué se hace? Sí, actualmente estamos utilizando mucho el taping, el kinesio tape. Lo ponemos desde el postquirúrgico inmediato. Es decir, la paciente acaba de terminar su cirugía y entra nuestra fisioterapeuta, le pone estas cintas. Son estas bandas que ponen como para los corredores, ¿no? Sí, que de se ponen colores. Las articulaciones de colores y se ponen ahí. ¿En qué sirven? ¿En qué ayudan? Le va a ayudar mucho a la paciente a tener menos inflamación, también menos dolor, menos, nosotros le llamamos equimosis, pues son moretones, menos moretones. Entonces una recuperación mucho más llevadera y mucho más tolerable para la paciente. Entonces utilizamos el taping y aproximadamente a los 4 días se retira este taping y ya comienza la fisioterapia. Se realizan drenajes linfáticos, etcétera, a veces ultrasonido, a veces radiofrecuencia, pero estos nosotros, por lo menos en nuestro protocolo, no los utilizamos durante la primera semana. Nosotros esperamos un tiempo, a lo mejor 8 o 10 días para empezar a utilizarlos. Los primeros días solamente el drenaje linfático manual, que no debe ser doloroso, ojo. Ok. Oye, y una pregunta importante y quizás la más importante de todo esto que comentamos. ¿Cómo sé con quién me debo de operar? Ya sea cirugía estética, cosmética, una lipo, vaya. ¿Por qué? Y la parte incómoda de la que muy pocos hablan, las complicaciones. ¿Qué onda? Porque me imagino que como todo procedimiento puede tener complicaciones. ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Cómo se resuelven? ¿Qué hacemos? Vamos a empezar, si quieres, por con quién me debo de operar, por qué y después las complicaciones. Sí, bueno, la lipoescultura es un procedimiento muy de moda, de los más realizados a nivel mundial. Entonces, últimamente ha habido mucho intrusionismo, se ha visto o ha llamado la atención de muchas personas que no están adecuadamente entrenadas, entonces realizan cursos patito de muy poco tiempo y muchas veces ni siquiera son presenciales. Entonces no están adecuadamente capacitados para realizarla. Lo ideal y lo que yo le recomiendo a cualquier paciente es consulta la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Y ahí aparece quién sí y quién no. Ahí tú vas a encontrar directorio por estado y directorio general de todos los cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos certificados y vas a poder encontrar uno cerca de ti para realizarte el procedimiento. Ya después de encontrar esa lista, pues tú ya puedes elegir con cuál de ellos te operas. Claro. Pero lo ideal es, o lo necesario, diría yo, es que sea un cirujano plástico, estético, reconstructivo, certificado.
Y después, en términos de complicaciones, por supuesto que no estamos exentos de que haya complicaciones. En el caso de la lipoescultura, afortunadamente no son tan frecuentes las complicaciones, por lo menos no las mayores. Las complicaciones más frecuentes, digamos, podría llegar a ser, en este caso, irregularidades en el contorno. Si tu técnica como cirujano no fue la mejor, a lo mejor puedes dejar positas donde no querías dejar o puedes dejar depósitos de grasa donde no querías dejarlo, pero en el momento de la cirugía a lo mejor la paciente se inflamó, no lo viste, etcétera. Bueno, son cosas que se pueden resolver finalmente. Eso es una complicación menor. Después, siguiendo en el orden de gravedad, pues podemos tener sangrados. Sangrados después de una cirugía. En el caso de nosotros utilizamos un medicamento que se llama ácido tranexámico para evitar que nuestras pacientes tengan este tipo de sangrado y por supuesto tenemos una técnica quirúrgica muy, muy meticulosa. Y la otra complicación pudiera ser un seroma, que es lo que platicábamos, la sanguaza que se acumula, que tratamos nosotros de llevarlo al mínimo con la colocación de drenajes. Y bueno, una complicación ya más grave pudiera ser necrosis de la piel, de algún segmento de piel de una dimensión variable, puede ser de 1 centímetro, puede ser un poco más grande. Y bueno, ya de ahí las complicaciones espantosas y fatales que no me ha tocado ver ninguna, que es una perforación, ¿no? Podemos perforar una víscera, por ejemplo. Claro, y ahí es inmediatamente hay que abrir y repararlo. Sí, por supuesto. Ok, muy bien. Bueno, pues el tema da para mucho más, los temas dan para mucho más, pero pues lamentablemente se ha agotado el tiempo de este capítulo, de este podcast. Esperamos que si tienes dudas, pues nos las hagas saber a través de los comentarios, nos las hagas llevar a través de los comentarios, a través de mensajes y con gusto las podremos resolver. Yo soy el doctor Benito Ramón, el doctor Jorge Romero y te invitamos a que nos sintonices en el próximo capítulo. Búscanos en redes sociales. ¿Cuáles son tus redes? Redes sociales, doctor Benito Antonio Ramón García en Facebook y en Instagram, Benito el Cirujano. A mí me encuentran como @drjorgeromero. Saludos. Saludos, gracias.